Cuando hayas acabado tu tarea, recién puedes ir a jugar. ¿Te suena? Es lo que muchas mamás dicen, han dicho o dirán para asegurarse de que sus hijos estén aprendiendo o aprendan lo necesario para la vida. Sin embargo, nos estamos olvidando de que el juego es fundamental e imprescindible para el aprendizaje. Muchos creen que sus hijos están jugando, pero a veces hay talleres en los que dicen, sí, aquí enseñamos a través del juego, pero en realidad no lo están haciendo. Y muchos piensan que sí. Pero ahorita en este video te voy a explicar las 5 características del juego. Antes te voy a hablar un poco sobre el juego, la confianza que se ha perdido, pero quédate hasta el final porque al final del video te voy a estar dando las 5 características del juego según Peter Gray para que tú puedas tenerlas en cuenta cada vez que vayas a inscribir a tu hijo a un taller y veas si realmente él está jugando. El requisito no es que el taller sea divertido, que tenga mucho color, que los profesores sean muy carismáticos, sino hay otras características muy importantes que tienes que tener en cuenta, porque el juego es muy, pero muy importante para el aprendizaje. Cuando yo era niña me encantaban las matemáticas, aún me encantan, pero cuando era niña yo revisaba los periódicos viejos que guardaba mi mamá, unos periódicos educativos, y allí había muchos temas, pero a mí me encantaba descubrir cosas, sobre todo leer las historias de aquellos matemáticos. Y algo que me apasionaba en extremo era descubrir matemática, descubrir alguna operación o algo que descubrió una persona o un niño, y en ese periódico leía las historias de algún matemático, o luego en el libro en el colegio cuando me enseñaban matemáticas me gustaba ir a los problemas más difíciles y resolverlos y entender la lógica de eso. Era algo que me generaba mucha satisfacción. Para mí eso era un juego, pero no es la realidad de muchos niños con las matemáticas. Para mí hubiese sido lo mejor quitar todas las horas de historia, comunicación y otros cursos que eran bonitos pero no eran de mi interés, y llenarlos de matemáticas, que me enseñaran más matemáticas. De hecho, yo le pedí a mi profesora más matemáticas porque terminaba todo muy rápido. Pero esa no es la realidad del colegio. Entonces surge el miedo más común. Pero si juega todo el día, ¿cómo va a aprender? Cuando yo empecé a hacer esto, homeschooling, unschooling, cuando empecé con esto y decidí no llevar a mis hijos al colegio, también me entró ese miedo. Como yo fui escolarizada, pues en mi mente estaba que la única forma de aprender era leer un libro, memorizarlo, escucharlo de un profesor, entenderlo de un libro con números, con textos. Pero ahora que soy mamá, que mis hijos no han ido al colegio y que confiaba al principio, porque obviamente los resultados no los ves ahí el primer día que haces esto, sino lo ves con el tiempo, de a pocos, y todo eso se va acumulando. Pues yo ahora que veo a mis hijos jugar y descubrir muchas cosas a través del juego, he aprendido a ver las matemáticas no solamente con números, sino también con canicas, con pistas de carreras, con cremas que hay que mezclar, con harina, con cantidades. En la naturaleza, cuando hicimos esto de buscar las formas de Fibonacci en los caracoles, en la oreja y esas cosas, he visto las matemáticas en el equilibrio cuando construyes algo, en el ajedrez, en tocar música, cuando mis hijos tocan el piano, cuando yo toco el piano, y ha sido maravilloso. Es matemática, pero en un mundo más salvaje, de una forma más salvaje, porque aprender las matemáticas en los números es para mí más sencillo, pero mis hijos lo aprenden en la naturaleza real y lo van interiorizando. No lo aprenden de esta forma, no, ya. Entonces estás entendiendo que 4 más 5 es 9 y 4 por 5 es 20. No. Aunque ahora te explico esa otra parte. Sino que lo van entendiendo, lo van más bien sintiendo, sienten las matemáticas. Y es algo raro porque es algo que yo no aprendí a sentir, ¿no? Porque estaba tan
enfocada cuando era niña en tener que sacarme una buena nota para luego cuando terminara el colegio poder postular para una beca, que me olvidé de sentir las matemáticas, ¿no? O de repente ni siquiera tuve tiempo de sentirlas. Pero es tan bonito poder ver a mi alrededor y todo es matemáticas, todo es hermoso. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo con mis hijos, pues disfruto hacer un pastel, porque también es matemáticas. Recuerdo cuando construía casas para mis Barbies, para mis muñecas, o cuando hacía planos de casas, de la casa de mis sueños, de cómo yo quisiera que fuese mi casa. Y eso era matemáticas, ¿no? Había que calcular la medida de acá, y si yo quería que estos cuartos, esta biblioteca, este parque, esta piscina tengan estas medidas, ¿cuánto tendría que medir todo mi terreno? O sea, eso para mí era un deleite. Yo disfrutaba mucho hacer eso. Y ya veía en ese aspecto las matemáticas dentro. Pero no tenía mucho tiempo para hacer eso, porque tenía que hacer tareas del colegio, ¿no? Sobre todo las que no me gustaban, las de historia, que tenía que copiar una biografía, que para mí eso no tenía sentido. Pero lo otro para mí era un juego. O cuando tenía que excavar porque yo quería descubrir, no sé, un fósil, y ahora escucho a mi hijo, mamá, ¿y qué tal si de verdad estoy aquí excavando y encuentro un fósil de verdad? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Veo esa alegría, esa emoción y ese tiempo sin estrés, sin estar pensando que no estoy haciendo mi tarea, tengo que hacer mi tarea porque si no mi mamá me va a hacer mi tarea en la noche, o no puedo jugar ahorita porque tengo que hacer mi tarea. O sea, ese jugar sin sentir luego este otro lado de estrés y depresión de que tienes que hacer algo para presentarlo, sino que ya voy a jugar a la tierra y luego voy a hacer esto y luego también tengo que hacer esto. Y agrégale eso, que en ese juego él está aprendiendo muchísimas cosas que tal vez nosotras no veamos porque no nos han enseñado a ver eso, o más bien estuvimos tan enfocadas haciendo muchas tareas porque nos dijeron que era la única forma de aprender, que ya perdimos nuestra habilidad para ver el aprendizaje en el juego, o nuestra confianza. Ya perdimos nuestra confianza en que a través del juego se aprende mucho, porque no nos dejaron jugar tampoco a nosotros, o no nos dejaron jugar mucho. Pero ahora que he tenido, digamos, estos 7 años viendo a mis hijos jugar y ver su aprendizaje, y quiero que veas ahora algo de a mi hijo hablándome acerca de su canica que no se caía cuando le empujaba, pero cuando no le empujaba sí se caía, y él estaba jugando. Pero yo, que hice física y es una de las cosas que también me gustan, me encantan y me apasionan, y sé que era por la fuerza que empuja, y ya hemos visto nosotros antes la gravedad, porque mi hijo estaba muy obsesionado con el sistema solar y vimos la gravedad a través de un libro bien bonito. Y pues hay tanto que yo recuerdo de cuando jugaba, que ahora veo en mis hijos, pero ellos lo viven casi todo el día y es muy hermoso. Pero entonces, aquí quiero explicarte las 5 características del juego según Peter Gray, en un artículo que aprendí, que me enseñaron, y porque quiero que entiendas una cosa. A veces como hemos perdido, siento yo, la habilidad de poder ver el aprendizaje en el juego, o hemos perdido la confianza en el juego, que el juego de verdad, en el juego se aprende mucho. Y yo no sé si recuerdas haber visto a alguien que cocina y que le encanta cocinar, cómo cocina, con pasión, lo disfruta, para él es su momento. O cuando alguien lee porque le gusta leer, cómo lo hace, está totalmente inmerso, concentrado, su cara cambia, llora, ríe, se enoja porque está allí dentro en la lectura. O yo, por ejemplo, cuando hacía mis operaciones matemáticas y había algo difícil que no tenía, y estaba totalmente concentrada, probablemente mi rostro estaba muy serio, pero yo estaba ahí inmersa en eso, y aunque mi rostro decía otra cosa, yo por dentro estaba de maravilla, disfrutándolo, súper satisfecha.
todo el proceso, pero cuando me salía el resultado también, pero todo el proceso en el que no me salía el resultado era como que alimento para mi alma. O cuando alguien está actuando y disfruta ese personaje, lo vive y no solamente practica cuando tiene que practicar, sino cuando está en su casa antes de dormir y practica un poco porque es algo que disfruta hacerlo. Todos esos ejemplos, esas personas están jugando y están aprendiendo y están haciendo algo maravilloso y lo hacen muy bien. Normalmente cuando las personas disfrutan lo que hacen, lo hacen muy bien. Yo tenía un profesor de física que cuando enseñaba hacía que tú amaras la física, porque ese profesor todavía seguía practicando la física. No solamente lo enseñaba, sino que también le apasionaba y seguía investigando, hacía investigación sobre eso y le gustaba explicar porque era algo que a él le fascinaba saber cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y eso se transmite. Entonces, ahora sí voy a explicarte las 5 características que tiene que tener el juego, o que tiene el juego, mejor dicho, ¿no? Y que de repente te va a servir para que puedas tener un poco más de tranquilidad y recuperar esa confianza en el juego. Y sepas que tus hijos sí están aprendiendo cuando juegan. Y vuelvo aquí al ejemplo de la canica que viste en el video. Yo todavía estoy también recuperando mi confianza, entonces empecé a explicarle, le dije a mi hijo, dije, ay no, y si no le explico por qué la canica o sea, por qué la canica se cae cuando no la empuja y no se cae y sigue la dirección de la pista cuando le empuja, y porque a veces se queda a media pista y se cae, porque obviamente eso es una operación matemática, es una operación y yo la veo en mi mente, ¿no? Porque ya lo he visto antes en la universidad o en el colegio, no recuerdo. Y yo dije, ¿quieres que te explique por qué pasa eso? Y le expliqué muy breve, pero en el camino me di cuenta de que no necesitaba a mi hijo esa explicación. Porque él ya lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo. Probablemente más adelante podría... yo no le di la explicación con fórmulas, pero sí le dije si esta gravedad es más fuerte y esta fuerza cuando tú lo empujas no es tan fuerte, entonces gana la gravedad de la Tierra, entonces se cae. Y a veces no lo empujas tan fuerte, entonces solamente puede subir un poco y luego ya se cae. Entonces, eso, pero... Y luego, bueno, mi hijo siguió menos mal haciendo sus canicas, jugando y probando más cosas. Y estaba haciendo matemáticas y muchas cosas más, porque también estaba construyendo, pero estaba siendo muy creativo allí porque tenía que cambiar o probábamos cosas debajo, ¿no? Y pues yo empezaba a ver matemáticas en todo lo que hacía porque para mí es algo que me gusta y ya quería hacer mis operaciones. Pero mi hijo no estaba viviendo las matemáticas, y eso que está viviendo es fundamental. Cuando a él le toque usar los números, las operaciones, los signos para hacer eso, él ya lo va a poder hacer bien porque ya en un inicio ya lo había interiorizado, ya lo había entendido. Y sé que de repente puede costar esto un poco, puede ser un poco difícil de entender, porque ya en comentarios de mis videos anteriores he visto que, y si solamente ves las matemáticas, digamos, haciendo recetas o haciendo ajedrez o haciendo esas cosas, ¿cómo vas a ver qué significa? O sea, ¿qué signo tiene que usar? Eso se aprende súper fácil. Lo más difícil creo que es interiorizarlo, ¿no? Sentirla, probarla, ¿no? Verla en una pirámide, en un equilibrio, amarla, ¿no? Que simplemente verla en números. Obviamente es más difícil de entender así, probablemente es más aburrido, a algunos sí les gusta como a mí, pero yo me perdí mucho de probar las matemáticas, de sentirlas, de ver su color, su textura, ¿no? En todo estaban las matemáticas y yo no las había visto hasta que empecé a hacer esto con mis hijos. Ya, mira, cuando tiro la canica se cae, mira. ¿Por qué? Porque se va a caer, porque no hay para que no se caiga. Pero si lo tiramos un poquito con fuerza, entonces si lo tiramos un poquito con fuerza, no sale. Ahí.
¿Y por qué no se cae? Porque lo tiramos con fuerza y la fuerza va ahí. Y no va así, no va como loco. Solo va como fuerza delante. Entonces cae el muro, gira. Es cuando tú lo empujas, hay una fuerza que lo empuja hacia, digamos, hacia adelante. Y como la pista está curva, pues sigue la forma de la pista. Pero cuando no lo empujas, solamente está la fuerza de la gravedad que lo jala hacia abajo. En cambio, cuando lo empujas así, empújalo, la fuerza de tu empuje es más fuerte que la fuerza de la gravedad. Es fuerte que no se cae hacia abajo directamente. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer las 5 características. La primera característica es que el juego debe ser elegido libremente. Es decir, tú o el niño o el que esté jugando elige cuándo jugar, qué jugar y también elige cuánto dura eso y cuándo termina. Y aquí va la primera como que crítica a estos talleres o clases que dicen, sí, aquí los niños aprenden jugando. ¿Por qué? Porque ya no están cumpliendo con la primera característica del juego, de que debe ser elegido libremente, sino que los niños están ahí porque sus padres los inscribieron a ese taller, probablemente no les gusta y en ese taller no están, pueden empezar una actividad y luego es la profesora quien decide cuándo ya terminó. De repente la profesora les va a enseñar, no sé, a la Mame Mi Momu y lo hace con un juego divertido, pero el niño no tiene interés en aprender la Mame Mi Momu o siquiera no tiene interés en hacer el juego que están haciendo, pero no tiene otra opción, ¿verdad? Si ya está allí, pues ¿qué le queda? Y tampoco tiene elección de cuánto dura eso. Puede que el niño quiera seguir jugando, pero la profesora dijo, no, ya tenemos que pasar a este otro juego y pues ya no está eligiendo libremente. O puede que el niño ya no quiera jugar, pero la profesora diga, no, es que todavía no hemos terminado, así que tienes que seguir. Entonces allí ya se está rompiendo, digamos, incumpliendo esa característica. Ahora, mi hijo tiene clases de ajedrez y sus clases de ajedrez empiezan a las 9 de la mañana. Entonces mi hijo se despierta pensando, hoy es mi clase de ajedrez, y está al tanto. Él ya sabe lo que tiene que hacer, tiene que limpiar la mesa para que esté libre para eso hace, solito. Luego está detrás de su papá para que le baje la laptop, porque sus clases son virtuales, porque utilizan una aplicación para el ajedrez. Y está papá, hoy es mi clase de ajedrez, tiene que bajarme mi laptop, y está allí él, porque ya sabe que sus clases tienen un horario, comienzan a las 9 y terminan a las 10, pero a veces mi hijo quiere seguir jugando y sigue jugando, o a veces mi hijo ya no quiere jugar y pues termina su clase, pero él está en toda la clase presente por decisión. Yo no estoy diciéndole, ya empezó tu clase, tienes que empezar, y mi hijo no me dice, no, hoy día no quiero. No, él está esperando su clase porque el profesor le va a enseñar algo nuevo. Obviamente hay algunas clases, pues yo no sé mucho ajedrez, no sé las tácticas que le están enseñando, entonces él sabe que a las 9 al 10 hay un profesor dispuesto a enseñarle. Y como él quiere aprender y disfruta de hacerlo, pues él se acopla a ese horario, porque sabe que ese es el horario de esa otra persona, su tiempo disponible. Y disfruta todo ese proceso, ¿no? Y para él es un juego. Y luego, después de esa clase, pues juega con sus amigos, juega con sus hermanos, con sus tíos, con quien sea, juega el ajedrez, hasta conmigo, ¿no? A veces me gana, muchas veces, pero el punto es que él elige estar en esa clase, él quiere estar en esa clase, él disfruta, no está ahí presente, atento, participa, lo escucho hablando, no, está allí. Es muy diferente cuando a un niño, por ejemplo, si yo hubiese inscrito a mi hijo a clases de ajedrez, pero mi hijo no tiene
ninguna ganas de querer aprender ajedrez. Entonces estaría en sus clases porque yo le digo, no, ya comenzó tu clase, tienes que sentarte, siéntate por favor. Después del ajedrez puedes jugar. Es muy diferente. En cambio, para mi hijo, esa clase en ese momento es un juego porque él quiere estar allí, ¿no? Y si, a veces incluso quiere seguir practicando con la laptop. Allí es la diferencia, ¿ven? De un niño que tiene que entrar a una clase de ajedrez, pero no le gusta exactamente el ajedrez, entonces no es un juego para él. Pero mi hijo, por ejemplo, que si quiere estar en sus clases de ajedrez y se acopla a ese horario, porque bueno, ahí está la disponibilidad del profesor y quiere jugar, y luego juega el ajedrez en otros horarios, en el parque, se lo lleva a otra casa, a otro lugar y está jugando ahí de muchas formas. Y para él el ajedrez es un juego. Entonces, en este aspecto, mi hijo está experimentando esta sensación de que él elige estar allí en esa clase, ¿no? Porque yo busqué la clase porque él quería aprender ajedrez y yo ya no le podía enseñar más porque yo le enseñé lo básico, su papá le enseñó lo básico y un poco más, y luego ya esto sobrepasó nuestras habilidades, entonces tuvimos que buscar un profesor. Entonces, él elige estar allí. Y él siente eso, él quiere estar allí, entonces está ahí presente, que le bajen la laptop, que le conecten, ya aprendió a usar el Zoom, a conectarse a sus clases, a participar, porque a veces le piden participar, a alzar la mano, o sea, a usar el micrófono porque era necesario para su clase. De repente no era de su interés, pero lo aprendió porque era necesario para su clase y fue como que ya, quiero aprender, quiero hacer esto. No, de repente no le gusta limpiar la mesa y despejarla, pero él está allí bien meticuloso limpiando su espacio porque él sabe que allí puede practicar, ¿no? Y entonces para él es una elección y lo disfruta al máximo. La segunda y la tercera característica, que el juego tiene que ser autodirigido y tiene que ser creativo. Es decir, que el que juega decide cómo jugarlo, ¿no? Puede que el juego tenga algunas reglas o que como grupo cuando juegan en la calle los niños, por ejemplo, hayan creado ciertas reglas que se tengan que seguir, pero dentro de ellas tienes poder de decisión, ¿no? O en ese mismo momento también ustedes pueden decidir las reglas y decidir cómo jugarlo. Y es creativo. Tú decides si lo haces parado, si lo haces sentado, si lo haces echado o si tienes que estar sentado. Tienes dentro de esto muchas otras alternativas que tú puedes escoger o decidir, ¿no? Y como tú decides hacer muchas cosas o tú decides ciertas reglas o tú decides cómo jugarlo, pues allí trabaja mucho la creatividad, porque tienes que crear un sistema o tienes que crear una casa o tienes que crear formas o saber cómo va a terminar tu pastel, cómo lo vas a decorar o cómo lo vas a hacer o qué mezclas vas a combinar. O cuando mis hijos, por ejemplo, están construyendo sus casas, cómo va a ser su casa, para qué. Entonces hay mucho juego de cosas que tienen que crear, ¿no? Y en las que pues ellos tienen que utilizar su imaginación. El juego tiene que ser autodirigido y creativo. En el mismo ejemplo del ajedrez, cuando juega ajedrez mi hijo, pues hay ciertas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Como por ejemplo, la torre se mueve solamente en línea recta, no puede ser en diagonal. Pero dentro de este juego, dentro del ajedrez y de sus reglas, él puede decidir qué fichas mover, qué jugadas hacer. Y muchas veces está así como que así, ya sé qué jugada te voy a hacer. Mira bien, está súper concentrado, no solamente viendo sus jugadas, sino viendo las jugadas del oponente. Y bueno, cuando él me hace jaque mate, y luego él me dice, mira, pero si hubieras movido acá, te hubieras salvado de este jaque mate. Y yo le digo, entonces retrocedemos el juego hasta ese punto en el que, digamos, yo pude haber elegido otra cosa. Y a él y a mí nos gusta como que analizar el juego mientras vamos jugando. Entonces como que son las reglas de nosotros en el ajedrez que nos permitimos retroceder el juego. O sea, no que ficha tocada, ficha movida y ya no se puede cambiar el juego. No, nosotros nos permitimos retroceder el juego porque nos gusta luego analizar. Y eso para nosotros es como disfrute. Es nuestra regla dentro de las reglas del juego de ajedrez, ¿no? Reglas que nosotros le hemos puesto porque no son las reglas del ajedrez mismo. Entonces retrocedemos el juego hasta donde pudimos tomar otra decisión y cambiar el juego.
y elegimos esa otra decisión, a ver qué pasa y qué otra cosa podemos hacer para defender, a ver si podríamos salirnos de ese jaque mate, ¿no? Ya sea que sea para que él me haga jaque mate, o para que yo me salve del jaque mate, o para yo hacerle jaque mate. Entonces, una vez lo hicimos varias veces y lo sucedimos un montón de veces para ver qué pasaba. Y eso es nuestro juego para nosotros, ¿no? Y obviamente allí está la creatividad, porque estamos viendo, creando nuevas jugadas, creando esta nueva regla, creando de repente otras nuevas estrategias, ¿no? Y esto también ocurre, por ejemplo, cuando mis hijos juegan con tierra. Están creando un mundo, están siendo arqueólogos, descubriendo dinosaurios, o cuando crean sus casas con cosas, están creando una entrada, 2 ambientes, una casa de 2 pisos, o sea, la creatividad está presente cuando es un juego real, ¿no? Ellos pueden crear cosas, ellos dirigen el juego y deciden las reglas, ¿no? Muy a pesar de que el juego mismo ya tenga sus reglas, dentro de eso ellos pueden elegir reglas. Entonces, hay algo que yo he aplicado, ahorita estoy disfrutando hacer mucho postres, porque me gusta ver que eso ahora es matemáticas, y que saber o sentir que estoy probando las matemáticas o la física. Por ejemplo, hace poco hice el pastel imposible, que echas primero el queque y luego el flan, pero luego aparece el queque arriba y el flan abajo. Es una locura. Y poder ir abriendo la olla yo para ver cuando se iba invirtiendo, y entender que era por un tema de densidades, según yo, mi hipótesis, porque todavía no lo he investigado, pero según mi hipótesis, que cuando el queque se va haciendo esponjosito, pues su densidad disminuye porque se llena como que de aire, según yo, y entonces el flan baja, que es líquido, y esto que es más, digamos, menos denso, pues sube. Y por eso es que el queque termina arriba. Y eso para mí es, ¡ay, qué maravilloso! Y hacerlo y crearlo es un deleite para mí. Y eso que a mí no me gusta cocinar, pero disfruto mucho eso ahora que lo veo de otra forma. La cuarta característica es para mí una de las más hermosas, porque es algo que de repente yo no tenía muy presente cuando estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio y tenía que ver muchos cursos, pero ahora lo veo en mis hijos y es wow. Es la motivación intrínseca, porque siempre escuchaba que los profesores tienen que motivar a los niños para ser buenos profesores, ¿no? Los profesores que motivan bien a los niños. Y en realidad no necesitas motivarlos. Cuando tus hijos juegan, ellos están motivados por sí mismos. Ellos quieren hacer esa casa porque ellos quieren hacerla. Y este impulso por querer hacer algo es su motivación intrínseca. Entonces, yo no obligo a mi hijo a asistir a sus clases de ajedrez temprano y estar por 1 hora allí. Mi hijo quiere hacerlo. Yo no obligo a mi hijo a aprenderse una música en el piano, ¿no? Y estar ahí practicando. No lo obligo. Mi hijo quiere hacerlo. Yo no obligo, y créanme, de verdad, yo no obligo a mi hijo a hacer galletas para venderlas. Él quiere hacerlo y cada sábado está... hoy me toca hacer mis galletas, ay, quiero comprar mis galletas, y yo, a mí no me gusta mucho, pero sí me gusta mucho ver a mi hijo como que súper entusiasmado y motivado por sí mismo, y él quiere salir a venderlas. Y mi hijo es muy tímido, es un niño introvertido, ¿sí? Pero cuando tiene que vender sus galletas, yo digo, ¿dónde está ese niño, ese hijo introvertido? ¿Dónde está? Él está ofreciendo, le habla a las personas, y yo le digo, bueno, son tus galletas, ¿tú quieres venderlas? Ahí está una persona, él va y le ofrece sus galletas. Yo obviamente le he tenido que enseñar algunas cosas, ¿no? Para como que tips de ventas, ¿no? Si quieres venderlas, pues primero saludas y les ofreces tu galleta, ¿no? A veces, y es muy tímido porque a veces las personas le preguntan, ¿y qué haces con el dinero? Y mi hijo, no sé, se queda así como que paralizado, pero sí ofrece sus galletas, ¿no? Las vende, está un son 50. ¿Y quieres 2? ¿Cuántas quieres? Sabe preguntar eso. Pero luego cuando la persona le pregunta algo más para, no sé, saber un poco más, él no sé, se queda así, como que inmóvil. Esto no tiene nada que ver con vender mis galletas, así que, no sé, se queda paralizado en ese aspecto. Pero eso no lo detiene, él sigue, quiere salir a vender. Hemos ido a vender al mercado, obviamente yo tengo que estar allí presente, porque no es como que el mercado sea un lugar muy seguro, pero sí. Entonces a veces también tocamos puertas. Y ya.
yo no obligo, él está motivado por sí mismo a hacer y vender sus galletas y tiene su dinero ahí ahorradito. Todavía no sabe en qué lo va a comprar, o a veces sí me ha dicho, pero ahí lo está juntando. Y esto de la motivación intrínseca se ve mucho para decir que estos lugares, a veces que estos colegios que dicen, sí, aquí los niños aprenden jugando, pues en realidad no están jugando los niños, porque muchas veces los niños están, digamos, siendo motivados externamente con esas dinámicas o esos juegos. Por ejemplo, a mí no me gustaba la historia, pero a veces la profesora trataba de hacerlo más dinámico, ¿no? Pero aún así no me gustaba. Obviamente participaba y todo porque no tenía de otra opción. Entonces a veces las profesoras también hacen las clases de matemáticas divertidas, con dibujitos y con esto y con tener que correr y saltar, ¿no? Para que las matemáticas, para motivar a los niños, pero esa motivación es externa. Si es que el niño en sí no quiere aprender eso que le están enseñando, o sea, no está interesado en saber cuánto es 2 más 2 o cuánto es 2 por 3, o sea, pero así la clase sea como que divertida. Si el niño no está interesado en eso, no está jugando, ¿no? Entonces eso no es un juego. Pero en cambio, si a mí me encantaban las matemáticas, no necesitaban hacerme las divertidas. Yo estaba ahí sumergida en el libro, pidiendo más y viendo qué otra cosa podría aprender de las matemáticas, porque para mí eso era un juego, a mí me encantaba. Entonces no me tenían que pintar las matemáticas bonito, ¿no? Porque a mí ya los números y todo esto abstracto, para mí era algo que disfrutaba muchísimo. O sea, ya los números en sí era el saber por qué 5 por 5 era 25, para mí era el saber por qué 25 entre 5 era 5, para mí era una maravilla. O sea, yo disfrutaba en extremo eso y estaba motivada. La motivación o el querer aprender eso venía de dentro de mí y no porque el profesor lo hacía con números bonitos o lo hacía con un juego, no, sino porque yo quería saberlo, yo quería aprenderlo. Gordis. Y la quinta característica, voy a leérselas, dice: el juego puede implicar un estado mental de alerta y concentración, pero jamás de angustia. Entonces, ejemplos. Y voy a utilizar los mismos ejemplos que ya he tocado antes, ¿no? Cuando mi hijo juega ajedrez, está totalmente concentrado y alerta. Tanto así que él puede ver, ve mis jugadas, ¿no? Cuando yo juego con él, por ejemplo, ve mis jugadas y lo que yo podría haber hecho, lo que yo puedo hacer. Él está totalmente inmerso en eso. Nadie lo está obligando a jugar ajedrez, nadie lo está obligando a analizar también mis jugadas. Él está ahí súper concentrado, súper alerta, sabe qué implica un movimiento, qué movimientos puedo hacer, está ahí sumergido en eso, ¿no? No está, ay, ¿ahora qué voy a hacer? O, ay, ya me quiero ir a jugar, a otro lugar. No, él está ahí, presente. Cuando yo hacía matemáticas, estaba totalmente inmerso. En mi cerebro estaban las líneas dibujadas, los números, porque a mí me gustaba lo abstracto y todo esto. Yo estaba totalmente concentrada allí, ¿no? No estaba diciendo, uy, ahora matemáticas. Si no me sale esto, ¿cómo no voy a poder hacer? O sea, no estaba preocupada, no estaba aprendiéndola porque si no me iba a sacar una mala nota. Estaba aprendiéndola porque de verdad lo estaba disfrutando mucho, ¿no? Que es muy diferente como cuando en el colegio te piden aprenderte un poema o la historia de alguien y estás concentrado probablemente o estás inmerso en eso, pero porque te lo tienes que aprender, porque tienes miedo de que luego te salga mal, ¿no? Y obviamente no te estás concentrando bien. A que si lo quieres hacer, si quieres aprenderte de memoria y estás totalmente allí, ¿no? Grabándote cada palabra, si es que tú quisieras aprenderte ese poema, o si estás haciendo teatro y te estás aprendiendo lo que dice tu personaje, pues estás totalmente concentrado en eso, y no solamente en eso, sino en lo que puede estar sintiendo ese personaje, en cómo lo puede decir de una mejor forma, en el tono, en la melodía de esta frase, ¿no? Está totalmente allí presente. Y eso es lo que hace un juego real, ¿no? Muy diferente a cuando la motivación viene de afuera y pues tú ya no te concentras porque quieres ir a hacer otra cosa, ¿no? No estás allí totalmente presente. Estas son las características del juego. Y ahora, teniendo en cuenta todas estas características,
Cuando estás jugando realmente, teniendo en cuenta estas características, pues sí estás aprendiendo muchas cosas. Y no solamente las estás aprendiendo para ese día, sino que las estás interiorizando en todo tu cuerpo, ¿no? Está siendo una experiencia positiva para ti, entonces a tu cerebro lo conecta con algo positivo y bueno, y entonces el aprendizaje se hace aún mucho más profundo y mucho más duradero, ¿no? Y esto es la forma en la que aprenden. Entonces por eso que jugar es importante. Y la frase de cuando termines de hacer tu tarea, recién puedes ir a jugar, podría ya no ser una frase que asegure el aprendizaje de tus hijos, porque teniendo en cuenta ahora y sabiendo que el juego es importante y que solo a través del juego y que a través del juego se aprende mucho y mejor, pues hijo, ya juega juega, y te das cuenta de que a través de las tareas ya no estás aprendiendo, ¿no? Estás en un estado de angustia, estás como que muchos niños no disfrutan las tareas, no están como que, ay, no. Yo recuerdo que a veces quería llorar cuando tenía que hacer tareas que no me gustaban, o ni siquiera disfrutaba mi día porque sabía que tenía tareas, era horrible. Entonces, y a pesar de que yo fui alguien que sacaba muy buenas notas, o sea, no es que haya disfrutado hacer todo eso. Lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Y ahora que sabes lo importante que es el juego, ¿vas a dejar a tu hijo jugar sin sentir que no están aprendiendo nada?